Bueno, hasiko gara hitzaldiarekin. Lehenik eta behin eskerrik asko bilduzearen danoi eta eskerrik asko Bilduko kideai eta hitzaldia posible egiten guztiai. Hemen eskerreta Ricard Bilarregut, bea Ziemen Fundaziotik etorri zaigu. Ricard zientzia politikoetan doktorea da, eta espezialki nazio askapen mugimenduak eta demokrazia parte hartzaile buruz eta ikerketan. Eta, gero baita independentismoa mugimenduan ere aktibo izan da. Eta hemen eskerrean, Pello Urizar, zagun egingo zaitzue, baina EAko idazkari nagusia, eta 2012 urtetik parlamentaria Gasteizen, eta zinegotz izan dakoa, Gazte Abertzaletan ebilitakoa, eta hitzaldia euskaraz zingo dugu, Pelloketan euskaraz zingo dugu, eta Ricardek gazteleraz, baina bukaran galdera askazuen, balen askazuetan noski euskaraz iteko eskubidea askazue hor itzuliko jo bestela. Baina hizkuntza pixkat jungo behar, ni zuzen itzultzen da hori ingo behar. Beste gabe, comentamos contigo, Ricard. A ver si nos puedes explicar un poco qué es el CIEMEN o qué habéis hecho y en qué trabajáis ahí. Bueno, bona nit, egunon. Egunon, Gabón, perdón. Ricard, de hecho, me llamo Ricard Bilarregut, soy el director del CIEMEN. Primero, el CIEMEN. El CIEMEN es un centro internacional escarré para las minorías étnicas y las naciones. Es una entidad, una asociación, que también es fundación, que trabaja desde hace 40 años en la defensa y promoción de las minorías étnicas, los movimientos nacionales y las relaciones sin Estado en Europa. Tenemos mucha trayectoria y, de hecho, el CIEMEN es más conocido en Cataluña. Dentro también Quim Euskal Herria es conocido porque hemos trabajado durante muchos años, ¿no? con vascos, gallegos, bretones, corsos, escoceses en Europa, defendiendo todo el tema de la lengua, la cultura, ¿no? haciendo presión, haciendo redes, articulando discursos, etc. ¿no? Es una entidad que trabaja, y eso me explico que es un iceberg, se ve la punta solo, pero el trabajo importante es debajo del agua, porque también el CIEMEN ha hecho un papel a lo largo de los últimos 40 años de trabajo facilitador, esa es la palabra, ¿no? Facilitamos espacios y conectamos diferentes sensibilidades del catalanismo político en Cataluña. Lo que sabéis, ¿no? Detrás de una manifestación, detrás de una campaña, detrás de una iniciativa en defensa de la lengua, hay un trabajo previo muy importante, ¿no? Logístico, técnico, político, y aquí es donde entidades como el CIEMEN tenían su papel, tenemos nuestro papel, ¿no? Donde es espacio de consenso entre las diferentes sensibilidades y opciones políticas, sociales y culturales de Cataluña. Es un espacio siempre, ¿no? que explicamos que es un espacio, ¿no? que trabaja con discreción. La Asamblea Nacional Catalana nació en el CIEMEN, cuando la gente necesita reunirse, ¿no? en un sitio, no diría neutro, sino en un sitio discreto, en un sitio para trabajar, nos piden siempre en el CIEMEN, porque tenemos un edificio de 4 plantas y es un vivero en donde históricamente siempre hemos dejado pues, despachos, teléfonos, logística, etcétera, a todas las, como sabéis, múltiples y fragmentadas expresiones del movimiento independentista y soberanista y culturalista catalán. Un poco es esto lo que es el CIEMEN y nos dedicamos a esto. Gracias. Hitzaldian un poco la estructura, ¿no? Primero ya pasaremos contigo a explicar el proceso y ya directamente, aunque todo el desarrollo del proceso sea tan complejo y desde aquí también lo hemos seguido, ¿nos podrías explicar brevemente cómo habéis llegado hasta este punto y especialmente el desarrollo desde el 12 de diciembre pasado, ¿no? Cuando más salió con todos los partidos soberanistas o los partidos que están
en favor del derecho a la autodeterminación. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo intento. Yo me comprometo a explicar hasta hace 10 días. De 10 días hasta aquí, a mí me costará un poco explicarlo, después si quieres en el debate lo hacemos, pero es difícil para explicarlo, incluso para nosotros mismos, porque están pasando cosas muy rápidas, en el cual tenemos informaciones fragmentarias y sabemos lo que sabemos y no podemos saber lo que no podemos saber. Dicho de otra manera, que lo único que no podemos saber es qué piensa Artur Mas, qué piensa los Junqueras, que son los dos artífices. O sea, es un proceso desde abajo, pero finalmente hay cosas, ¿no?, que no podemos saber. Después os explicaré. Porque también está la clave en estos 10 días, ¿no? En todo caso, el proceso que estamos viviendo en Cataluña tiene un objetivo que es la independencia, tiene un método que es la democracia, que es el derecho a decidir, y tiene una estrategia que es la transversalidad entre las diferentes sensibilidades políticas, sociales y culturales en el ámbito del catalanismo, soberanismo e independentismo, que son tres cosas que parecen iguales, pero no son iguales, son muy diferentes. Y la clave que en Cataluña es que tenemos, ¿no?, un espacio social que ha sido hegemónico, que es el catalanismo, y teníamos un espacio más pequeño que era el independentismo, y está en este globo, ¿no?, el independentismo, que era una parte pequeña del catalanismo, de cierta manera, ¿no?, ha conquistado a este espacio que era el catalanismo. Por lo tanto, ¿sí?, de la burbuja pequeña del catalanismo al independentismo. Y esto ha crecido mucho internamente estos últimos 7, 8, 9 años, ¿no? Es un poco lo que ha pasado. Y esto creo que es muy importante porque teníamos este espacio del catalanismo, que era un espacio político en el cual la clave era que había una voluntad de ser pueblo, de ser nación, pero la voluntad mayoritaria de encaje histórico con el Estado español. Esto era el mainstream del catalanismo, pero también la defensa de la lengua, de la cultura, etc., ¿no? Cuando la visión independentista siempre ha sido en Cataluña no minoritaria, entre un 15 y un 25%, ¿no?, con errores, y este golpe ha pasado al 55% de personas que están por el sí y un 80% de personas en Cataluña que quieren votar. Están por el derecho a decidir. Por lo tanto, la idea es fundamental tener claro de que, objetivo 1, la independencia; 2, cómo lo hacemos, con el instrumento democrático, con el derecho a decidir; y 3, la estrategia es, ¿no?, la unidad, la transversalidad entre diferentes actores sociales y políticos, y la unidad y transversalidad entre sociedad civil e instituciones, ¿no? Por lo tanto, complementariedad, ¿no? Nos tenemos que complementar. Es verdad que surge de abajo la garantía de que el proceso avance y la garantía de que estamos donde estamos gracias, ¿no?, a la presión social desde abajo, pero también es verdad que hay una complementación, ¿no?, con partidos e instituciones, ¿no? Si estas claves no se explican. También tenemos 3 fases, que es 2006-2010, fase de inicio del proceso, ¿no?, el despertar de la posibilidad; 2010-2014, segunda fase. Este 14 puede ser un poco 15, como vemos, ¿no?, que es la fase de expansión, ¿no?, del movimiento, consolidación de la posición del derecho a decidir, y esperemos que se produzca el hecho político determinante, que hasta hace poco era la consulta, y ahora creo que serán las elecciones que nosotros llamamos, alguien llama plebiscitarias, alguien llama constituyentes, y alguien llama directamente por la independencia, ¿no? Hay 3, ¿no? Es importante que en Cataluña ha habido siempre una lucha por el concepto, concepto de independencia, concepto de Estado propio, y siempre una lucha que en estos años hemos tenido entre nosotros y entre la sociedad en general, ¿no? La última fase, 2014-2018, sería la fase, esperemos, de resolución positiva, ¿no?, tanto de articulación de un Estado propio, o no, porque no está claro, ¿no? O sea, nunca hemos estado tan cerca, pero también es verdad que tampoco el mensaje es que, oye, digamos, está aquí, veremos qué pasa. También es muy importante, ¿no?, después detallaré un poco las fases,
el proceso catalán se ha dado, esta expansión, por dos grandes factores. Uno, factor estructural, factor de oportunidades políticas, factor externo. Ha habido una crisis territorial que se visualizó con el Estatuto de Cataluña, la impugnación por el Tribunal Constitucional, el recorte del Estatuto. Esto es una muestra de una crisis muy importante territorial en que el catalanismo político, que estaba por el encaje, vio, finalmente se dio cuenta de que no se podía, la idea de encajar con España era muy difícil, si no imposible. Ha habido una crisis económica muy importante, que esto se dio sobre todo a partir de 2010, 2014, recortes que son muy difíciles de sostener, recortes muy serios en hospitales, recortes muy serios en educación y recortes muy serios en todo el ámbito de prestaciones sociales básicas, sueldos de funcionarios, economía en general. Esto ha sido muy determinante, infraestructuras, todo esto la clave económica es muy importante. Y la tercera crisis muy importante es la crisis de representatividad de los partidos políticos. Internamente, en Cataluña también hay una crisis muy fuerte, en que la sociedad no reconoce o no reconoce suficiente el papel de los partidos políticos y en general el diseño político institucional surgido de la transición. Por tanto, hay tres crisis muy importantes que nacieron en el 2006 y no solo se han disminuido, sino que han aumentado constantemente. Esto es un factor muy importante. El otro factor, creo, más importante y para mí determinante es que había un movimiento político y social, que era el independentismo, este 15-25%, en que lo que ha hecho es renovar sus estrategias, renovar sus discursos y renovar sus planteamientos de acción política colectiva. Por tanto, hemos hecho Vía Catalana, hemos innovado en diferentes planteamientos de movilización. Por tanto, no hemos hecho lo de siempre, sino que tenemos que hacer muchas otras cosas. Hemos hecho alianzas con intelectuales liberales, con sectores profesionales, con empresarios, con gente de la iglesia, con sindicatos. Por lo tanto, el independentismo, yo creo que eso es clave, que en estos 8 años, a lo mejor sin darse cuenta, lo que ha hecho es replantearse muchísimas cosas, aprovechar las oportunidades abiertas, porque eso está abierto, y finalmente hacer discursos y plantear un modelo político que ahora es hegemónico, en el cual la independencia es el proyecto político que ilusiona más en Cataluña. Porque los otros proyectos políticos del federalismo y del autonomismo están en línea muerta, están en vía muerta, no tienen capacidad de reacción, están secos. Explico el discurso de Pallés, y era un campo, ¿cómo se llama? Guaret. No, es correcto. Barbecho. ¿Sí? Campo hiperexplotado, que es el autonomismo, no da para más. Y durante muchos años, con el independentismo, había una cuesta con berzas, jodidísimo, pero mucho tiempo, pues, mientras uno estaba jugando el campo del autonomismo, ellos quitaron las berzas, araron, y ahora este campo es fértil. Y este campo es donde todo el mundo se está metiendo en este campo, porque el otro, el del autonomismo, está seco, y otro campo del federalismo no lo ha cuidado, está aún con las berzas, por tanto, y tiene mucha pereza a meterse, a desbrozar y a trabajar, que es lo que ha hecho siempre el independentismo clásico, el 15-25%. Esto es fundamental para entender el proceso. Ya sé que es un poco clave politológica pero nosotros explicamos que cuando se da unas circunstancias potentes, unas oportunidades y un movimiento político que las sabe aprovechar, es cuando se da este proceso yo creo que podemos decir que es exitoso hasta ahora, esperemos que se culmine, pero este éxito tan importante. Las fases 2006-2010, crisis del Estatuto, el independentismo catalán, todas las partes del independentismo catalán fragmentadas, en la parte social, cultural, política, Esquerra, CUP, Siemens,
se juntan en una plataforma que es la Plataforma por el Derecho a Decidir. En el 2006 organizan una manifestación, ¿no? Con un lema que fue absolutamente exitoso, ¿no? Somos una nación y tenemos el derecho a decidir. Somos una nación y tenemos el derecho a decidir. Nos reconocemos como sujeto político y tenemos derecho a decidir. Esta manifestación es clave para entender todo. ¿Por qué? Porque se convocó una manifestación en la cual pensábamos que seríamos los de siempre y de golpe se llenó la Gran Vía de la zona y tuvo un éxito impresionante, ¿no? Y aquí había una clave que se vio que, ostras, la sociedad catalana estaba como mínimo cabreada. Este ciclo de movilización empezó con otra manifestación en diciembre de 2007 aprovechando la crisis ferroviaria. En Cataluña había una crisis muy importante ferroviaria, en que todo el sistema metropolitano de ferrocarriles se rompió y toda la gente tenía que ir en bus para su trabajo. Se organizó otra manifestación vinculando, ¿no? Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras, tanto conectando, ¿no? El tema Somos Nación con un tema que la gente sufría, real, ¿no? Entonces se conectaban los dos temas con un tema social, ¿no? También, ¿no? Funcionó de manera espectacular, consultas soberanistas, 500 consultas, 800.000 personas, articulaciones debajo. Esto es la fase de 2006-2010, que es el inicio. Oye, esto tira, vamos tirando, el derecho a decidir funciona, ¿no? Nos funciona como instrumento. ¿Por qué? Porque es una cuestión democrática. Entonces, explicar un poco más el tema del derecho a decidir, que creo que es importante, ¿no? Fijaos que a partir de 2011, que es cuando la última consulta se hace en Barcelona, con un éxito destacable, un 20% de la población de Barcelona, en un sitio que decíamos que era imposible, pues también, ¿no? Se sufrió un éxito muy importante, consultas organizadas desde el pueblo, etc. Y a partir de entonces se crea otro instrumento, ¿no? Clave, que es la Asamblea Nacional Catalana. También es muy importante destacar que de 2006 a 2010 se produce una renovación muy importante en Òmnium Cultural, ¿sí? La gente habla mucho de la Asamblea Nacional Catalana, yo soy de la Asamblea Nacional Catalana, pero la clave Òmnium Cultural es fundamental. ¿No? Fundamental porque yo creo que se explica más por Òmnium Cultural que por la Asamblea Nacional Catalana. En todo caso, por el encaje de los dos. Òmnium Cultural es una entidad catalanista, lengua, cultura, muy vinculada, ¿no? A posiciones románticas, ¿sí? Que tuvo su papel muy importante en el franquismo y en el primer año de la transición, pero una generación de jóvenes independentistas, ¿no? Entraron, ¿no? Con elecciones, ganaron las elecciones y cambiaron el rumbo de ser una entidad culturalista a una entidad sociopolítica. Y esto es fundamental porque esto es un paralelo, ¿no? A la creación de la Asamblea Nacional Catalana. La Asamblea Nacional Catalana lee el escenario y ve que hay una crisis territorial, clarísimamente, pero también una crisis económica y una crisis del sistema representativo político. Y empieza la Asamblea Nacional Catalana a romper tabús vinculados al independentismo de izquierdas, ¿no? Primer tabú, ¿no? El tema de catalán-castellano. Si vamos a hacer, ¿no? A expandirnos y a convencer a todos nuestros, ¿no? Conciudadanos del derecho a decidir, tendríamos que ir en barrios, ¿no? Que el catalán no existe y vamos a pactar, ¿no? La lengua. Vamos a hablar en catalán, ¿no? Y en castellano. Vamos a hacer trípticos en catalán y en castellano. Esto en Cataluña era, bueno, impensable, ¿no? Porque la lengua nosotros tenemos como un eje troncal básico. Este es un tabú que se rompió. Digo esto, ¿no? Se rompió el hecho también de que vamos a hacer una cosa transversal y nos vamos a centrar en la independencia. Por tanto, la cuestión social va a quedar en stand-by, para decirlo generosamente. Esto es un tabú para la acción independentista también brutal, porque esto era una cosa muy difícil de asumir, ¿no? Por toda la gente que ha tenido un discurso, ¿no? Países catalans, ¿no? Independencia, socialismo, ¿no? Y esto rompió una serie de tabús, pero esto permitió que realmente la Asamblea se expandiera muchísimamente. Otra cosa muy importante y fundamental, que la Asamblea dijo, la Asamblea Nacional Catalana va a ser un organismo social que será independiente de los partidos políticos. Será independiente de los partidos políticos de verdad, no un poco diciendo que sí, que no. Yo explico porque yo lo he vivido dentro de casa en el CIMEN y yo soy de la Asamblea,
y realmente se ha respetado. Se ha respetado también por los partidos políticos, ¿no? CiU, Esquerra, CUP, que también, afortunadamente, vieron, ¿no? Leyeron la realidad y dijeron, hostia, no solo no vamos a intentar condicionar, ¿no? A partir de la estrategia, sino que vamos a aportar toda nuestra militancia, ¿sí? En ese espacio en el que se conjuminan, ¿no? Militancia experimentada y muchísima gente no politizada, ¿verdad? Que venía con ilusión, ¿no? Este espacio que ha costado de juntar y ha tenido un aprendizaje brutal de 2 años, 2 años y medio, ¿no? Asambleas territoriales, esto finalmente ha cuajado, pero al principio costaba mucho, y eso fue un aprendizaje para los militantes, ¿no? Que estábamos en este proceso, que era muy interesante. Bueno, entonces, todas son cuestiones que han salido bien en ese sentido, ¿eh? Respeto por los partidos políticos, ¿no? Voluntad de independencia total para hacerlo, y también es verdad, ¿no? No nos vamos a engañar, había la ilusión en el momento de que Artur Mas y el gobierno de CiU se ponen en consonancia con el pueblo, esto crea una ilusión, crea aquello que decimos que es, bueno, vamos a dar nuestro tiempo porque hay una cosa, o sea, lo que vemos es creíble, ¿eh? La independencia es creíble, por lo tanto la gente se sumó a este proyecto político que era la Asamblea. 2011-2014, hasta ahora hemos ido expandiéndonos, ¿eh? Ha funcionado de maravilla. Las manifestaciones de 2012, que fue una gran sorpresa la magnitud, no que fuera un éxito, pero la magnitud sí, bueno, había un trabajo previo, había de enero hasta junio, creo que contamos, ¿no? Una media, de 55 actos en Cataluña cada semana vinculados al proceso. O sea, de enero hasta junio, creo que en 55 de media, ¿eh? Lo calculamos no sé, y queda, esto es mucho. Se genera una cantidad, ¿no? Y de forma descentralizada. En plan, oye, que cada uno, adelante, ¿no? Pueblos organizados y montados todo lo que haga falta, ¿no? Esto explica el 2012. También es verdad, ¿no? Como decía Carme Forcadell en un vídeo hace poco, que decía, nosotros lo hemos hecho bien, pero la principal ayuda ha sido del Estado español, ¿no? Porque uno se ha puesto a la defensiva, ha dicho que no se nacional, de pronto, dentro del país, en nuestro país, la gente que estaba en contra del proceso o planteaba dudas o veía que esto, ¿no? Le daba un poco de miedo y no quería, no tenía ningún argumento, no tenía la oferta del Estado español para tercer día, no ha existido. Es más, no solo ha existido, sino que además, ¿no? Constantemente daban razones y argumentos, ¿no? Para que cada vez más gente vea que esto es la única solución para solucionar la crisis económica, la crisis social y política en Cataluña, ¿no? Y la crisis territorial, ¿no? Y esto está funcionando. ¿Por qué? Solo queremos ver los casos de corrupción, ¿no? De Jordi Pujol, todo esto. Esta corrupción que ha salido, en el primer caso de Jordi Pujol, solo se ha dado gracias a este proceso, ¿eh? Porque esto avanza, ¿no? Y se lo va poniendo. Por lo tanto, yo creo que es importante ver estas fases de primero, ¿no? Inicio, ¿sí? Despertar, empezamos, 2010-2014, expansión de manera acelerada, ¿no? Absolutamente brutal, combinación de, ¿no? Oportunidades externas, ¿no? De la coyuntura ayuda y el movimiento se organiza, piensa otras cosas, ¿no? La vía catalana, ¿no? Fijaos, ¿no? Que esto salió de rebote, ¿no? Porque se hacían brainstormings y aquí creo que habían, en 2012, 112 propuestas. Porque se planteó en la Asamblea, bueno, y el 2012 hemos hecho esto, y el 2013, ¿qué hacemos? Allí, bueno, todo el mundo, venga, aquí propuestas de todo. Bien, salió esta. Como pudo salir otros más, ¿eh? Pero salió esta, y la gente dijo, cuando salió, venga, pues estáis de locos, ¿no? Y en cambio, funcionó. Funcionó porque estos tipos de movilizaciones funcionan, ¿no? Ya sé que es muy actual esto, ¿vale? Hay un objetivo. Un objetivo claro, definido, tenemos que hacer una cadena. Y la gente se empieza a meter, y
también la coyuntura va ayudando, ¿no? Digo, porque Òmnium aquí es muy clave, porque, ¿no?, Òmnium articuló, o sea, es un sector que articuló, ¿no?, gente, profesionales, ¿no?, de informática, gente buenísima, ¿no?, que montó la web. O sea, gente, o sea, ofertas de mucha gente, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y esto se montó a nivel voluntario, con gente que se iba acercando al proceso y daba sus servicios, ¿no? Y eso es muy importante, y salió. En 2013 lo mismo, ¿no? En 2014 también estaba en la UV, también fue, ¿no?, salió. Sí, lo que se tenía claro es que vamos a hacer cosas innovadoras, diferentes y, sobre todo, lo que decimos, ¿no?, en ciencia política, de bajo coste. O sea, vamos a hacer movilizaciones familiares. ¿Sí? ¿Cuándo se va a hacer la desobediencia? Yo creo que se va a hacer una vez solo. Entonces tenemos claro que son, ¿no?, en catalán decimos habas contadas. Si quieres conseguir esto, ¿no?, o sea, ampliar el movimiento, tienes que hacer acciones, ¿no?, que toda la población pueda venir y que sean festivas, que sean, ¿no?, divertidas incluso, ¿no? Y esto se consiguió en esta fase. Por lo tanto, tener muy claro las fases para qué queremos hacer, ¿no?, las cuestiones. Finalmente, como ya nos ponemos un poco de todo al final, también una clave muy importante, el nivel discursivo. ¿Por qué también tanta gente se suma al proceso? Porque nosotros hemos, ¿no?, en los discursos y en la práctica, hemos emitido 3 ejes discursivos en el cual en cada uno de los 3 todo el mundo podía escoger o los 3 o 1 o 2, ¿no? Primer eje, somos nación, clarísimo. Por lo tanto, el eje histórico, ¿no?, el de que somos una nación cultural, tenemos, ¿no?, una lengua, una historia, unas instituciones propias, este es un eje cubierto clarísimo, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo, hay gente que viene del catalanismo y del individualismo que se siente reflejada con esto, ¿no?, pero hay gente, ¿no?, que viene de otros espacios o que viene, ¿no?, que sus referencias son españolas, que tampoco tiene su referencia, o sea, que Jaume I no forma parte de su imaginario. Este es un eje fundamental. Segundo eje, el eje democrático de construir un proyecto político de futuro. Este eje, lo que apuntábamos, decimos a la gente es, oiga, usted no tiene, o sea, lo que queremos hacer es para el futuro, no miramos al pasado. O sea, no se trata de mirar al pasado, sino que vamos a construir un proyecto político de ciudadanos actuales a partir de ahora, ¿no? Por lo tanto, queremos hacer un proyecto político basado en la democracia, basado en el estado de bienestar, basado, ¿no?, en mejores oportunidades, y la idea es hacer una cosa nueva, un país nuevo. Este es un discurso, un país nuevo, un país entre todos, ¿no? Un país en que vamos a convivir diferentes lenguas, diferentes culturas. Es verdad, el catalán será lengua oficial, no vamos a engañar a nadie, ¿no? Pero que junto con el catalán, ¿no?, técnicamente vamos a ver cómo combinamos el catalán, ¿no?, que sea una cosa oficial y absolutamente prioritaria, cómo combinamos con el castellano. ¿No? Porque ustedes no tienen que renunciar a su cultura, ¿no?, para entrar en este proceso político. Y al urdú, ¿no?, y al chino, y al marroquí, porque tenemos muchas lenguas en Cataluña, ¿no? Esta idea de, oye, vamos a hacer una cosa conjunta todos juntos, esto es un frame, ¿no?, potentísimo. Y el otro, el último, es el de que también ha sido muy importante, no es un eje que hemos puesto mucho énfasis, pero también, ¿no?, que es el tema económico. Con un Estado independiente viviremos mejor, ¿no? Y eso también, ¿no?, por lo tanto, hay mucha gente que lo ve claro, porque la gente que hace declaraciones de renta, pues compara, y realmente, ¿no?, el déficit fiscal que tenemos los catalanes, ¿no?, con el resto de estados es importante, es un 16%, no es menor, es muy importante, son muchos dineros, y en el contexto de crisis económica se entiende mucho mejor. Los aliados más importantes que hemos tenido en este proceso son, ¿no?, los catalanes de procedencia, ¿no?, de Extremadura y de Andalucía, son unos principales aliados, ¿no? Porque claramente ven, ¿no?, que en Cataluña
en las clases, ¿no? Estamos recortando y sus hijos y nuestros hijos, ¿no? Tenemos problemas para que el colegio funcione y cuando se van, ¿no? al pueblo ellos explican también la verdad catalana, ¿no? Y estas, ¿no? Son los primeros que hemos tenido aliados, ¿no? Hemos tenido una plataforma que se llama Súmate, que es fundamental, ¿no? Que son personas, ¿no? Con la referencia exclusiva o compartida con el catalán, ¿no? Referencia española, castellana, extremeña, depende, que hablan en castellano, también catalán, pero que van y hacen charlas y dicen, nosotros somos independentistas, no somos de Esquerra, no somos de CiU, no somos de ningún partido, somos independentistas. Estoy, paréntesis, en Escocia, yo también estuve en Escocia y la gente de, ¿no? Las bases de los laboristas, ¿no? Que votaron por el sí explicaban esto. Nosotros no somos del DSP, coño, somos laboristas y votaremos laboristas siempre, pero vamos a votar independencia. ¿No? Y luego desligar el tema político de los partidos políticos es una cosa bastante, pues una cuestión central, ¿no? Del país. La combinación de estos tres ejes, combinación e incluso al mismo tiempo, esto permitía que mucha población, ¿no? Se pudiera acoger a un eje, a los dos o a los tres. Y aquí digo, pues, esto es un poco politológica, pero bueno, se explica, ¿no? Se entiende, ¿no? Más o menos. O sea, emisión de diferentes discursos, por lo tanto no hay un único discurso, hay muchos discursos. Esto explica un poco, o una posible, ¿no? Explicación de lo que ha pasado hasta hace 10 días, pues ya lo explicaré por 10 días. Dejamos una pausa para la publicidad. Bueno, gracias. Juan Bellokin, zure txanda, ia badirudi ez dakit, Europan bi bide daudela ez, herri batek bere independentzia lortzeko, bat izango litzake estatusa baltzaile horrekin akordatutako referendum bati, Eskozia kasu, eta bestia, badirudi Katalunia probatzen nahi dana, alde bakarriko independentzia hori edo. Euskal Herrian gaur, ze estrategia jarraitu behar dugu edo zein da pixkatea txegildun estrategia edo proposamena? Batzaldu hori, gatu ez da egiten dutzuko zaidez, Katarro batek interesatu nahi goizean, eta horretaka zurroen iturri bat dut. Bueno, lehenik eta nik uste, denok ikusten dugula, Kataluniak bide bat irakusten digula. Gauza desberdin egin daitezke, bereik egite dituzten gauza batzuk jada aprobetxatu ditugu, bereiek Bia Kataluniak zagoten bezala guk iasko aurtengo ekainak sortzean gure gizakatea izan genuen eta nik uste bakoitzaren bere tamainoan gauza batzuk errepikatu zela. Nik bietan izan nintzen, iaz Kataluniakoan urten bertakoan, eta ikusi nuen familiak ere partatzen dutela, jendeak apostasunez partatzen zuela, eta nik uste Kataluniak bere bidea ikusten digu eta gauza batzuk aprobetxatuko ditugu. Eta gainera, agian erakusten digun gauzarik garrantzitsuenetako bat da, bidea herriak egin behar duela. Herria, alderdi politikoek parte hartu behar dute, erakunde parte hartu behar dute, eragile sozialek, gizarteko eragile desberdinek, eta herriak, pertsona bakoitzak parte hartu behar dutela. Eta guk hemen, iraganean izan genuen beste esperientzia bat, soilik erakundetatik iratutakoa, eta ikusi genuen zer gertatu zen. Ibartxek martxan jarritako estatutu berria Madrilera joan zenean belarrondokoa jaso zuen, eta Euskal Herria kontatu zenean, belarrondokoa bertan zeukan, eta etzen aurrerako zor gehiago eman. Aldiz, Katalunian Mas Madrilera joan zenean, belarrondokoa jaso zuen, pero Mas, kasu batean, gero bertako parlamenteko ordezkariak ere belarrondokoa jaso zuen, baina kontatu zenean herria zeukaten aktibo bultzatzeko. Beraz, bertigorik gabe. Prozesu horretan bakoitzak bere horrela jokatzen du. Eta bertigorik gabe nahi esan, Ricardek esan duen bezala, eragile sozialak, asamblea eta ziemen eta mugitzen hasi zirenean, konpromisoa zegoetela eta da alderdi politikoekin erlazioa bai, baina alderdi politikoen kontroletik aske izango zela. Eta hori,
politikatik herri honetan askotan ikusi dugun bezala, ez da, zailtasunak egoten diela, nik uste hori praktigorik gabe jokatu behar dugula, zer eta asko dago egiteko, baina asko benetan dago egiteko, eta eragile bakoitzak bere lan mordoa izango du izateko. Ikusten ari gara, nolatan Katalunian herriak eta eragile sozialek lidergo hartu duten, baina ikusten ari gara baita, gero horrek bere instituzionalizazio bat duela, legeak behar dituela, erakundeak behar dituela, beraz, bertigorik gabe, egin behar da. Nik uste, Katalunian erakutzen digula horrela behar dela. Komentatu duzu bi bide daudela, eta nik uste bi bide horien baitan, udazken horretan biak ikusten ari gara. Kataluniakoa, azkenean, zoritxarrez igual guk hartu bat dugun izango dela, parean arazoa bine daukagulako, Espainia dituriko arazoa daukagulako, eta Eskoziako prozesua, non, lan handia dute, beste arazo batzuk izango dituzte, baina erabakitzen dugu eskubidea etzaile ukatzen. Eskoziarrek beraien etorkizuna erabakitzea onartzen zaie. Beraz, zentzu horretan bentajakin jokatzen dute. Beraien izate dute, agian, Britanian dio, Londresen, Cameron izan berran, Rajoy izan berrute, ez da gehi independenteak izango zela, egia da. Britaniarrak zentzu horretan inteligentzia gehiago egin jokatzen ari dira, baina nik uste gure aldetik ere nahiko genukela eta aproposena bide adostua izan berko gintzatekela. Eta Europan beste esperientzia batzuk ere bauzkagu. Erabakitze eskubidea ez da soilik orain Katalunian edo Eskozian aldarrikatu eta egikaritu edo egiten egin du. Iraganean eta ez gara hitz egiten ari dela 50 urte edo 50 urte, hori daukagu Txekia eta Esloveniaren aldeko zatiketa, edo daukagu ekialdeko Alemaniaren batuketa. Horiek egin dira inongo arazorik gabe, adostasunarekin eta beraz eman dian pauso guztiak bere ondoriak ondo dututa. Eta hori zen berbaitzatak guk ere nahiko lukena, eta nik uste katalanek ere nahiko luketena, baina ikusten duguna da, arean Espainia dituriko arazoa daukagula, ez dezeingo gobernu batzuk edo beste batzuk edo kolore bat edo beste bat, Espainia dituriko arazoa daukagula, eta zentzu horretan, nik uste ezin dezakeguna da, txantaje hori edo beto hori onartu. Aldebiko prozesua espadaitek egin, alde bakarrekoa egin beharko dugu, eta, bukaeran nahi eta nahi ez, alde bakarreko independentzia aldarrekoen batekin bukatu beharko da. Bukatu prozesua, zero horrek bere beste pauso batzuk izango ditu nazioartean indarrekoak eta aldarrikapen hori ematen denetik aurrera ere beste pauso garrantzitsu batzuk ere eman beharko dira. Horreraino nola heldu, eta nik uste ere horre pixkat erakusten digutela. Eta da, independentzia aldarrikapen egiten denean, urreruko egunean, ez da desagertzen arazoa dakazu. Eta garrantzitsua da nazioarteko babesa edo nazioarteko errekonozimendu egitea. Beraz, nazioarteko errekonozimendu hori, alden da, handiena, lortzeko, Kataluniak egiten ari dena, eta nik uste hori oso inteligentea da, Espainia barruan dagoen legediarekin alden eta bide gehiena egin. Eta ikusten dugu, batzarrean forzatuak batzutan, baina ikusten dugu zezatzen duten da hori barne arazoa da, eta hori zuek etxe barruan, Espainiarra ez derizte, konpondu beharrekoa. Planteamendua da, legediak ematen digun prozesu guztia egin dezagun, eta Kataluniako legegileak niri azken prozesu honetan ere argi adierazten ziaten kontsulten legea guztiz konstituzionala zela eta dekretua bera ere Espainiar legediaren barruan zegoela. Beraz, prozesuan ikusten oso inteligentzia handire ginen dute, baina lege guztiak interpretatzeko modukoa dira eta jakin badakigu Espainiako auzitegi konstituzionalak interpretazio betik kontrakoa egin duela. Legeen balengoaren barruan kontrako egin duela. Beraz, bide hori egin behar da, eta bukaeran, bai, edo bai, ez daigulako beste aukerarik ez dugulako izango,
alde bakarreko independentzia aldarrikapena horrek sortuko dituen arazo guztiekin. Baina beste bitartean ez daukagulako beste aukerarik. Usten duguna da, Ricardek ere planteatzen du, beste aukera batzuk jartzen dizkigutela mahai gainean, federalismoa da bat, baina federalismoa da, ikerketa politikoetan batzuetan esaten dute gaur egun daukagunaren federalismoaren mota batela. Eta Unión Sozialistek akatzen dute federalismoa, Espainia, estatuaren barruan gure kokapena izan dezagun. Baina benetan ez dago aitortze bat erabakitzeko eskubidearena, eta erabakitzeko eskubidearena esanako litzateke hori onartu edo besteak, egunean gaudena, eta perzentralizazioa batzuk eskatzen duten bezala, eta independentzia. Eta hori onartzen zuten bitartean, bukaera, eta Kataluniako prozesuak horrela bukatu bako du, eta ez duenak horrela ulertzen arazo bat izango du, ezta? Alde bakarreko independentzia aldarrikatik ez bukatu bako da. Behitzat prozesu hori esatzen. Vale, eskerrik asko, Peio. Bueno, Juan, ahora igual pasaremos para acabar un poco, como has dicho, os dejo en publicidad. ¿Dónde se encuentra Cataluña hoy? Bueno, cada día va cambiando, ¿no? Pero ahora, resumiendo, para que podamos seguir también la agenda política de los siguientes meses, ¿no? ¿Dónde se encuentra o qué piensas de a dónde ir? Bueno, pues el rato que os he explicado vale hasta hace 10 días. Esta idea de objetivo independencia, método derecho a decidir, ¿sí? Que era consulta, y estrategia transversal unitaria, ¿sí? Los tres conceptos, ¿no? Los tres conceptos, ¿cómo diría yo? Es que pienso en catalán y tengo que traducir, un poco de zozobra estos días, ¿sí? Porque fijaos que esta idea de complementariedad, de que la sociedad civil hace su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo de movilización, agitación, convencimiento, etc., sectorial, tanto sectorial como población en general, y la idea es, si los partidos hagan ustedes su trabajo ahora, ¿no? Nosotros entramos, ustedes rematen. Y el remate, que es la realización de la consulta, en las reuniones que hubo, ¿no? O sea, todos sabíamos lo que pasaría más o menos, ¿no? Sabíamos que una consulta, que estaba, ¿no? El Estado no la permitiría, sabíamos que las turmas habían dicho que no haría nada ilegal, por lo tanto, se sabía todo, pero no se sabía cómo acabaría. La sospecha era, la sospecha de aprobación, decíamos, algo habrán pensado, ¿no? Si sabemos esto que pasará, ¿no? Desde enero, desde el día de la pregunta, sabemos que habrá un momento que o haces desobediencia o tiras para atrás, la gente, ¿no? Pues habrán pensado. Y realmente no se sabía. Yo no sé, ¿no? Sí que se acordó hacer un procedimiento. Es más, finalmente dijo, lo que se vaya a hacer se hace acordado con los partidos por consulta, Iniciativa, Convergencia, Esquerra y CUP, ¿no? Y nos estuvimos, se reunieron horas y horas, 3 o 4 veces, ¿no? Y finalmente, ¿no? Artur Mas sacó una propuesta que es la que se hará o no en el 9N, que es este proceso participativo, esta consulta que no es consulta, pero sí que es consulta, porque habrán urnas. O sea, no es una consulta al uso, porque no tiene las garantías necesarias para una consulta que sea validada legalmente e internacionalmente. Es verdad, ¿no? En cuanto a que los criterios que hay no se puedan dar, pero es una consulta en la que habrán urnas, ¿no? Habrán colegios electorales, y esto está, o sea, habrán voluntarios, etc., ¿no? Perdemos la parte del no, ya no es un no, pero entonces será. Aquí salió pues aquello que muchos pensamos, o la duda que hay, que es uno de los actores principales del proceso es Convergencia y Unió, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Es el actor, no principal, pero el actor importante, por la hegemonía que ha tenido históricamente, ¿no? La cuestión es, ¿Convergencia y Unió utiliza este proceso de movilización para finalmente conseguir un pacto, ¿no? De tú a tú con el Estado, en el cual se reconozca el pacto fiscal,
blindar competencias en temas de cultura, es una tercera vía, ¿no? ¿Es una estrategia para forzar al Estado para conseguir esta tercera vía? ¿O bien se cree realmente, ¿no? O lo que nos dicen, que es una vía para la independencia o para que el pueblo pueda decidir? Esta duda no se ha resuelto aún. No sabemos. Los cuadros políticos de Convergencia dicen que no, que la vía, lo que se dice es la verdad, ¿no? Mi hermano, que es concejal de Convergencia en mi pueblo, Pueblo Grande, lo tengo masacrado este año. Un foco, a ver, ¿mientes o no mientes? Y por eso que era muy curioso, porque la gente, ayer en la charla de Bilbao, la gente me decía, pero ¿cómo os habéis podido creer, ¿no?, que más saldría la realidad, ¿no? Yo creo que aquí hay las claves para explicar, dos cuestiones muy importantes. El militante y la persona, ¿no?, que ha estado en el proceso, que no está politizada a nivel del militante. La gente que es militante, pues sí que tiene un relato político. Bueno, esto es más difícil, porque si es la trayectoria de Convergencia que se le está aportando al Estado, pues lo más lógico es que no. El relato de la persona que no tiene un discurso político articulado o que no está politizado, dirá, ¿qué me cuentas? Pues si este tío, ¿no?, me está diciendo cada día que sí, que sí, que sí, que sí. Si en agosto, el 31 de agosto, la consejera de Gobernación sale en rueda de prensa, oigan, chavales, estas son las urnas, están aquí y esta es la papeleta, ¿no? Y vamos a firmar el pacto, que es la foto famosa esa, ¿no? No sé qué diréis vosotros, pero te quedas un poco, bueno, la historia dice que no, pero claro, a lo mejor van a hacer algo, ¿no? Lo van a hacer. Esta es la duda que teníamos todo el mundo. O sea, era así, sinceramente, Entonces cada uno explica su película de, bueno, yo lo sabía, y todo lo que quieras, pero que estábamos todos de, ¿será verdad? ¿No es verdad? Pasó esto, yo creo que sí que estaba preparado, digamos, que sí que Artur Mas tenía esta salida preparada y para conseguir cuadrar el círculo, que es el win-win, conseguir que el Estado pudiera justificarse que no es una consulta legal internacional, por lo tanto, hacer el discurso de que esto es una parrillada, esto no sirve para nada, y él también decir, oye, yo he convocado, he firmado, no voy a hacer nada legal y se va a hacer una cosa parecida. Por lo tanto, la jugada esta de vamos a ganar todos. Aquí, esto generó un clima, esta opción de Mas, generó un clima de desconfianza muy grande entre Esquerra y Convergencia. De hecho, lo que se rompió fue Esquerra y Convergencia. En las reuniones, me ha comentado gente que estuvo allí, que el problema fue que cuando Mas sacó esta opción, Oriol Junqueras se cabreó como una mona. Se cabreó, pero así literalmente, y se rompió, se rompió esta especie de confianza aquí. Nosotros pensamos que, la gente pensamos que había, esto no se entendía, entonces se entiende, pues bueno, algo han pensado. Pues no. Uno había pensado algo y el otro, yo creo que no. Luego se rompió, se cabreó, se rompió durante unos días, y aquí es fundamental también esto, la garantía del proceso, que es la sociedad civil. Omnium Cultural NS, durante una semana, recibieron puentes y montaron un acto el domingo día 12 que juntamos 80.000, 100.000 o 70.000. La Plaza de Luna llena, con un manifiesto diciendo, señores, no es nuestra consulta, la consulta esta no es la consulta civil, tampoco era la pregunta, pero sabemos que somos actores civiles, sociales, y por lo tanto la hacemos nuestra. Por adelante, exigimos que esto sea la primera vuelta, que hay elecciones, por tanto, elecciones constituyentes para independencia publicitarias, cada uno tiene su relato. Exigimos fecha y exigimos, sobre todo, unidad de los partidos. Y creo que este papel es muy importante de Unión ANS, porque es un papel que ha mantenido siempre un diálogo constante con los partidos políticos, sin presionarnos, sin exigirme presionar, pero también acompañando. Entonces, yo digo, es interesante porque se ha jugado mucho de, bueno, os acompañamos. En todo caso, aquí una expresión que, Oscar Enrique, cuando vi que la gente decía mucho esto, tú verás, esto no lo voy a decir mucho, tú verás, nos vamos
tirando, montamos una campaña a desboda, que vamos a llegar a toda Cataluña. En Badalona hace 15 días, en 4 horas, llegamos a hacer una encuesta a 45.000 inmuebles, casas, esos pisos, ¿no? 45.000 en 4 horas. Y esto se hará en toda Cataluña. Y esto no se ha pactado en los partidos, se les ha comunicado. Oye, vamos a hacer esto, ¿no? Y vamos a montar toda esta sin fondos públicos, solo aportaciones privadas, ¿no? Bueno, se hace esto. O sea, un poco la idea esta de inicialmente también es de que no vamos a exigir de presionar, sino vamos a hacer esto, ¿no? Con vosotros o sin vosotros. Queremos que sea con vosotros, ¿no? Pero lo vamos a hacer también porque la gente pide esto, ¿no? Por eso es fundamental, en el momento, o sea, lo fundamental es que hay un contrapeso social y que no queremos, ¿no?, albur a las decisiones de, ¿no?, o bien partidos políticos o bien gente de partidos políticos que opta por las decisiones que no tocan, ¿no?, que no sean procesos unilaterales, ¿no?, que a veces, yo soy muy, bueno, joven no, pero ¿cómo se va? Hemos visto cómo, ¿no?, vamos trabajando y finalmente alguien dice algo y se jode todo porque, ¿no?, porque alguien tiene un martillo. Esto no puede ser. Tiene que haber contrapesos sociales, ¿no?, en que modifiquen esto, ¿no? Por lo tanto, esta combinación social y político-social es muy interesante. Siempre entendido como combinación, en que cada uno sabe que su papel es este, ¿no? Nuestro papel es saber hacer esto. No sabemos hacer leyes, no vamos a hacer una ley. La ley la hacen pues, el Parlamento, las instituciones, los partidos políticos, ¿no? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Y que nos diga alguien que lo sabe, a no ser que sea tú más humilde. Lamento deciros que no sabemos ni idea qué va a pasar. Sabemos que el pacto es... Hoy se ha visualizado, se ha manifestado el Pacto Nacional por Derecho a Decidir, que es el pacto, ¿no?, centrado en Cataluña, en el que, finalmente, Iniciativa, Esquerra y la CUP Convergencia vuelven todos a la unidad que queríamos nosotros, ¿no?, como sociedad civil. Hoy se ha concretado, visualizado y ya se ha acordado, por lo tanto, 9 todos a full, a saco, vamos a por el 9 todos, incluso sindicatos. Por lo tanto, lo que se rompió hace 10 días, hoy ya podemos decir, ¿no?, a las 2 del mediodía, que se ha vuelto a recomponer. Que habrán urnas en todos los municipios, que hay, digamos que la Sanidad abrió una, ¿no?, como Sanidad, buscaban 20.000 voluntarios para la consulta, y esto se abrió el lunes. Y era muy curioso como, mientras, ¿no?, los opinadores públicos, ¿no?, los que escriben, los diarios, los tertulianos, los partidos políticos, porque estamos en movimientos sociales, ¿no?, yo mismo, ¿no?, estamos todo el día colaborando, ¿qué va a pasar? No sé qué, en 4 días, ahora hay 34.000 personas voluntarias que se han inscrito a la Junta de Generalitat y ¿qué nos dicen? ¿Qué me estás contando? Pues vamos a la consulta. O sea, es muy curioso como esta disociación ahí entre, ¿no?, el sistema político, social, ¿no?, y la gente normal que está, pero yo sé que no se puede parar, que quiere votar, ¿no? Incluso creo que los indicadores que hay es que la gente quiere votar incluso los del no. Y esta percepción de que el 9N vamos a votar en estas condiciones, pero vamos a hacer un proceso que no es lo que queríamos, lo vamos a aumentar, le vamos a prestigiar. O sea, vamos a hacer una consulta que tenga prestigio internacional, que no tiene las garantías legales democráticas, que no es el hecho político que nosotros queríamos, pero vamos a convertir otra vez en una vía catalana. Otra vez, ¿no?, vamos a conseguir superar los 3 millones. O sea, el censo actual es 5.400.000, la barrera que hemos puesto, ¿no? En principio no queríamos poner barrera, no lo contáis, tenéis una comunicación porque están pensando caña de ¿cuándo será la fecha? Es igual, lo he dicho yo, no soy nadie. Yo creo que la barrera es 2 millones. Menos 2 millones, ¿no? Iríamos mal, a partir de 2 millones, ¿no?, todo lo que tengamos más de 2 millones, y lo vamos a conseguir. Estoy convencidísimo, ¿no?, porque el miércoles, antes de venir aquí, Óscar y hacer una reunión con la ANC de Badalona, y la gente estaba, ¿no?, ya
Son indicadores de cómo está motivada la gente normal en el que vamos y vamos, ¿no? Se planteaba una acción, la gente estaba pensando que el día 8 por la noche en Badalona íbamos a pintar todas las calles con flechas para indicar dónde estaban los colegios electorales, porque no son los mismos de las votaciones normales, no serán otros. Los distritos sí. Hay distritos, pero habrán, creo, el miércoles haremos CAPs, ¿no? O sea, sí, médicos de acera, hospitales, gente, locales que dependan de la Generalitat. Pero la gente estaba ya pensando, oye, el 8 por la noche quedamos y pintamos toda la ciudad con el color amarillo, con flechas, para que la gente, toda la gente que salga a la calle, lea o no el periódico, lea o no TV3, o lea lo que sea, que sepa que habrán flechas que los conducirán, ¿no?, al sitio donde se tiene que votar. Es un indicador de, lo decía, que la gente está súper animada. La otra noticia en plan que ha salido esta tarde también, es que antes de venir por aquí lo estaba leyendo, que es que el gobierno español hasta ahora, ¿no?, había hecho el discurso de decir, bueno, esto pasamos y con esto no será nada. También ha leído esta clave, o sea, lo que os cuento también, ¿no?, en los que ven que esto puede funcionar. Y de hecho, ¿no?, Soraya Santa María ha dicho el Consejo de Ministros que va ha ordenado un informe a la Fiscalía para ver si esto es legal o no es legal, que traducido es, vamos a imaginar cómo a partir de aquí, yo creo que os puedo decir nada más, porque lo que voy a decir no tenía ningún valor. Porque no lo sabemos. Sabemos qué pasa el día 9, sabemos qué pasa esto, no sabemos si habrán elecciones publicitarias, o sea, hemos exigido que sí, pero el pacto ahora con fuerzas políticas Omnium es 9N y el 10, o sea, todos 9N, todos, y el 10 yo creo que puede ser que vuelva a pasar este sainete que hemos tenido hace poco, ¿no?, de que si elecciones sí, que si listas unitarias no. Yo creo que puede ser, si no ellos no arreglan, volver a pasar otra vez este tema de elecciones. A lo mejor no, ¿eh? Sí, parece bien. Mucha fuerza, ¿no? Y para adelante, que parece que vais. Juan galderen saioa pasako da ez dakit. Niko galdera askatzen edo, hori, zuena da hitza. Bai. Leheno komentatu da, bi eredu daudela, bat Eskoziako eredua eta bestea Kataluniakoa, Euskal Herriko eredua edo bidea, ez? Bat estatuak baimena ematen dula edo adostasun batea erabakitze eskubidea aldearekin, da besteak ez. Hemen Euskal Herrian badakigu Katalunian bezala bide batetik joan behar dugula, baina badago indar politiko bat nun esaten duen bere bidea Eskoziako bidea da, ez? Leheno behiak komentatu duzun bezala, bai guri ere bai, eta segurazki Katalanena ere bai. Noiz hasiko gea konturatzen beste bide hori ez dela eta bide ondotik joan beharko dugula Euskal Herrian denok batea. Nik uste Katalunian ere bildurri izan badakate, egia da, Ricardo izan duen moduan, masek ze intentzio izango duen benetan orain arteko bidea egitako izango den, edo beste helburu batzuk bilatzen dituen, guk ere bildur berdina badaukagu. Ez daukaguna, nik uste hor da indarra jarri bat antokian, ez daukagu gizarte zibil bat hain aktibatua Katalunia bezala. Ikusi dugu. Azken dela eguneko krisi horretan, Euskal Zentralitatea NECek eta Unionek hartu dute, eta alde bateko eta bestekoak ez da biak komisionatu dituzte, eta gutxienez, orain dela 10 eguneko haustura hori berriz
Erteko karrilan ditu da. Etorkizunan zer gertatuko da, oraindik ez dakigu. Azkenean, helburua agian, berak esan du bezala, hirugarren bide hori, paktu fiskala beste baita segontzateke. EAJ-arekin zentzu horretan ere arazoa badaukagu. Nik uste hemen ez dagoela esan beharrek, EAJ-ak prozesu katalanari jarratzen hasi zenetik ez duela Kataluniara begiratzen. Ez du Kataluniara begiratzen. Eta Kataluniako errealitatea ez du eredutzat jotzen. Zentzu horretan, nik uste irakurketa bat egiten du, niretzat alderdi ikuspuntutik irakurketa zuzena, herri ikuspuntutik irakurketa okerra. Egiten duen irakurketa da, bere burua ikusten du ziuren tokian, eta konturatzen da, ziu apustu honetan, agian, 30 urteetan izaten duen lehen maila hori galtzeko arreskoa daukala, eta sorpaso hartatu daitekeela Katalunian. Eta alderdi ikuspegitik, irakurketa egokia da, eta zen apustu hori ez dira egiten alderdi batek errentabilitatzeko, herri batek bere etorkizuna aurrera emateko. Eta zentzu horretan, herri bezala, ikuspegiro apustu desegokia da. Zen eta izango balitz ere, eta Kataluniak osatzen duen Euskal Herriako balio du, izango balitz ere, hauteskundeak izan, eta ziuk galtzea lehentasuna eta eskarrak irabaztea, eta hemen, PNV galtzea eta Etxebilduk irabaztea, behin pauso hori eman da gabe, ja beste tapete batetan jokatzen zaiz. Beste karta batzukin, beste jokatzeko errela batzukin, eta Espainiak ez dizu kondizionatzen egin behar duzun bidea. Beraz, gertatu daiteke sorpasoa ematea, baina beste jokaleku batetan zaude, zuk erabakitzen zure. Euskaldunen artean lotzen duzu jokaleku bat, eta gauzak ondo ditu badira, lehenago berriz tokatuko zaizu, gobernuan egoten berriz tokatuko zaizu, boteran egotea. Baina herriak irabazten du. Zer gertatzen zaigu hemen? Gizarte zibilaren mugimendua sendotu bat dagoela. Eta gizarte zibilaren mugimendua sendotzeko, egiteko gauzak azkago. Eragile sozialak eta politikoak ere. Ricardek ondo esan duen bezala, Katalunian, da independentzia ez da ikuspuntu identitario batekin soilik lotzen. Hau da, ez da Kataluniak daukan historiarekin lotzen, ez da baita ere, gizartean esate batek horrela lotzen du, baina beste batzuk beste ikuspuntu batekin egin dute. Eta hori, Eskozian ere gertatu zen. Abertzaletasuna independentismoak gaindituta dauka, gainditu du, abertzaletasuna eremua. Eremu identitarioa, independentismoak gaindituta dauka. Ni 2012an izan ditzen Kataluniako hauteskundeetan bertan izan ditzen, eta ikusi nuen katalana ezakien jendea, eta hori oso eremu konkretuan da, oso eremu txikitan gertatzen da, Barcelonako gure metropolitanoan rodaun herri batzutan dago Andaluziarik horretako jendea eta ez duena Kataluna ikasi, hori Euskal Herrian agian normala bada, Euskara esakitarena, eta Katalunian oso gure gutxitan dago, Katalana jakin ezarren bere burua, bere apustu independentzia zen. Eta independentzia zen ikuspuntu identitario batetik. Independentzia zen bere familiaren, bere familiaren etorkizuna bermatzeko beste biderik ez zuelako aurkitzen. Eta Eskozian berdina da. Eskozian gune abertzaleenak eseskoak osatu dute. Gune abertzaleenetan eseskoak irabazi du. Eta aldiz, Glasgow inguruan laboristak betidanik gehiengoa izan dianak, eta etorkizuna izango dianak, hor irabazi du baiezkoa. Eta diru-sarrera parametroetan begiratu ezkero, justu diru-sarrera gutxien dagoen tokian irabazi du baiezkoak. Hau da, etorkizuna ziurtatzeko, etorkizun hobea izateko, independentzia da, tresna bat, ez da helburua, tresna bat da. Eta guk, agian ez daukagu, Katalunian egin dutena da, olatu perfektua izan dute. Egoera ekonomiko oso zaila. Lapurreta bat, bereiek izan dutena lapurreta bat dela, eta Ricardek zuzenduko nau, datuak ez badu dut, baina urtero, beraien zergetatik sartze dutena, zergetan ordaintzen dutena, eta gero, zerbitzuetan, Espainiatik datorkien hasi, beraiek ez daukate
zerrak jasotzeko ez daukate ogasunik, zerrak jasotzeko gaitasunik ez daukate, orduan Espainiak dirua kobratzen du, eta gero, aurrekontutara bideratzen du, urtero 4.000 milioi eta 6.000 milioiko desfase da bat. 4.000 milioi, 6.000 milioiko desfase bat, urtero. Eta gu, hemen, gure sistemarekin, kupoarekin, daukagu osotasunean 1.000 milioiko desfase bat, baina osotasunean. Katalunia handiagoa da. Baina proporzioan ere, askoz ere diru galera handiagoa daukaten. Horrek zekartzen du, ospitalak iztera, zerbitzu oinarrizkoenak ere zalantzan dituzte, zerbitzu publikoak zalantzan baina guztiz, edo guztiz murriztuta, da zentzu horretan, errealitatea badago, behar bat badago. Eta gero dagoena da, Espainiarren jokatzen duten moduan, estatutaren prozesua, boskatu bertan parlamentean onartu, Madrila eraman, lehenenoko zepila bat eman, kabreuta, baina, referenduna planteatzen da, eta onartzen da estatuta dagoen bezala, eta gero, Espainiako 4 urte geroago, Espainiako auzitegi konstituzionalak berriz ere artikulu batzuk legez kontra hartzen ditu, erabulatu ditu. Orduan, ikusten dena da, Katalunian ikusten dena da, egoera oso kaskarrean, ziurazki, Katalunian gizartea, etorkizunik gabeko gizarte bat, momentu honetan Espainia barruan egoni, eta ikuste dute, independentzia beharrezkoa dela. Guk gizartean, da nik uste dut hemen, denok hartu ezakegula hori, percepzio hori gizartean ez du ikusten. Gure egoera ekonomikoa, krisialdia izanik ere, ez da Katalunian daukatena. Beraz, zer gertatzen da, Eskoziakoa ere ez da horrela, zer gertatzen da, Eskoziarrek 2 urtetan liburu txuri bat, 2 urte gara izan independentziaren liburu txuri egazteko. Eta liburu txuri horretan, egin beharreko bidearen sortu litezken zalantzak guztiek argitzen dituzten. Hau da, izan dezagun argi, pertsona baterik plantatzen bai duzun independentzia dela bidea, eskatzen diozu, euskaraztek izan da, baina esan dut akto efe, iaia. Eta hori daukagu guk desbentajan. Zer da, orain, badakigu zer daukagun ona, eta badakigu zer daukagun txarra. Eta guretzako, txarra ona baino bea da. Baina, etorkizunerako aldaketa bat plantatzen diozunean, hau da, independentzia plantatzen diozunean, zuk esango diozu, baina, ezker daukagun txarra gaitituko dugu, baina ze horunak arreko bidazu, ze ziurtasun ematen didazu. Eta, identitarioki, gu sentitzen duguna, herri honek, independentzia izan bardula, hori gainitzeko borondatea daukagu. Baina gune identitarioa gainditu barba da, beste erantzun batzuk eman batea. Eskoziarrak egin zuten, egia da, ez dutela lortu independentziaren autua, baina 2 urtetan 10 puntuko gorakada bai eskoaren aldi lortu dute. Eta 10 puntu jende asko da. Beraz, guretzen eguna da, sortzen diren jada badotuen eta sortuko diren galderaren erantzunak ematea. Eta demostratzea, hori uste demostratu dezakegulako, guk gure etorkizuna egiteko gaitasuna daukagula eta aldiz Espainiaren mende dauden bitartean karramarra maiko dula. Zer dutaz ikusten dugu, berzentralizazioa dela Madrileko autua. Hori guri, eta hori da, irabazteko daukaguna, politikoki zain, zer PNV oraindik ez dauzka klabe horiek, baina gizarte zibilarekin lanen bat dugu, zer nik argi daukat, Ricardo izan 2008an sorpresa esan zela Bartzelonan 1.000.000 pertsona kalean aurkitzea, eta sorpresa esan zen gehien bat Mas eta Generalitate bentzat. Aste horretan bertan ikusten zen edabidetan behiratuz nola egunero beste konseillar bat, beste sailburu bat sartzen zen manifestazioa. Egunero. Eta ikusi zuen gizartea parean zegoela. Edo gizartearekin bat egiten zuen aurrera, gizarteak gainditu dugu zuen. Gu ez gaude egoera horretan, eta inbat eguna da, lan egin egoera hori errealitate izan da.
zaldi eta antolatzeatik. Eta behin, galdera dikoa Kataluniatik datorren lagun horrentzako. Euskaraz, galdera. Bueno, la pregunta, tú has hablado de tres ejes y la pregunta va sobre el eje económico. Bueno, el otro día en Hernani, por hablar de un caso en concreto, nos reunimos pensionistas, los 50 pensionistas. El ponente explicó pues, que cada vez va a haber más pensionistas, más tiempo y más caras, y que va a ser determinante los pensionistas en los votos y todo eso. Entonces dijo que en la propuesta del gobierno, con la fórmula complicada que tiene el cálculo de pensiones y tal, que eso iba a ser un fracaso, y que bueno, que tenía que asumir la sociedad, las pensiones y tal. Al final hubo un debate, quiero plantear aquí, y es que el ponente proponía la solución. Bueno, uno hizo la pregunta de ¿qué sucedería en Euskadi con una Euskadi independiente? ¿Cómo quedarían las pensiones? Y ese fue el debate, ¿no? El ponente defendía un sistema federalista y otros, pues, defendíamos una posición independentista. Incluso hubo también gente que dijo que era independentista, pero no nacionalista, siguiendo a Julio Junqueras. Entonces, eso es lo que te quiero plantear. ¿Vosotros habéis apuntado algo en el tema de las pensiones o lo habéis dejado aparcado para hacer después? Porque es claro que cuando consigáis la independencia, que estoy seguro que se consigue la independencia, de Euskadi va a ir una porrada de pensionistas a preguntar si las pensiones están mejor o peor. Mira, lo que hemos hecho en Cataluña, en esta Asamblea Nacional y en otros espacios es deliberar. Por lo tanto, el tema de las pensiones es un tema recurrente y es un tema que ha instalado el sectorial, ¿no?, de pensionistas en el que se dedican, ¿no?, a traer expertos en 1000 charlas, pero es un tema que sabe, es un tema clave, ¿no?, clave en términos de consulta y de intervención, porque el tema pensionista en Escocia pasó que un voto muy importante del no fue a partir de los 65 años, ¿no? Un tema... Sí, 75%, ¿no? Eso es, ¿no? 75% de mayores de 60 años votaban que no y 25% por sí. Y es absolutamente lógico, ¿no? Es absolutamente lógico, ¿no?, que la gente tenga preocupación por esto, ¿no? Pues, no soy economista y no tengo los datos, sí que sabemos una cosa, ¿no?, que yo sí que tengo claro que en caso de independencia lo primero que se tiene que hacer es una auditoría organizativa y económica del sistema institucional. ¿Por qué? Estamos convencidos, ¿no?, que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de redistribución del dinero. Por lo tanto, lo que tenemos que, o sea, la ilusión que tenemos para hacer este proceso es que el sistema institucional, político institucional, jurídico, etcétera, que nos vino de la transición y calcado al sistema de un Estado-nación como el Estado español, ¿sí?, este no sirve. No sirve no solo, ¿no?, porque sea español, sino sirve porque es un sistema institucional, ¿no?, vinculado a unas élites, ¿no?, y al siglo XX. Por lo tanto, estamos convencidísimos, ¿no?, que no es verdad que no haya suficiente dinero, no solo para las pensiones, sino para muchísimas otras cosas, sino que es una cuestión del sistema, ¿no? El sistema institucional se tiene que cambiar, renovar, no se tiene que eliminar, se tiene que cambiar, renovar, auditar, o sea, vamos a ver qué funciona y qué no funciona. Porque ahora mismo estamos viendo tantas cosas, ¿no? ¿Cómo es que la Generalitat se gasta 190.000 euros en el presupuesto cada año para las esquelas? ¿Esquelas? Esos muertos en la vanguardia. ¿No? ¿Cómo es que hay tanta dinero por publicidad? O sea, ¿cómo es que hay tantos dineros? Esto es una pequeña cosita,
por supuesto 41 millones no es nada, pero estamos convencidísimos, ¿no?, que hay tantos escapes, ¿no?, de todo tipo en la administración pública controlada, ¿no?, por el gobierno actual, fuera este o fuera como quiera. En todo caso, un sistema político que dura 30 años, ¿no?, tiene unos mecanismos, ¿no?, de escapes de dinero generalmente a grupos de poder muy consolidados, que esto, más que discutir el qué es y no, el tema es el cómo. O sea, el tema es cambiar, auditar y hacer un proyecto político, institucional, ya digo, no diría radical, sino nuevo, ¿no? Mirar todo por lupa. Y esto es la gran oportunidad, ¿no?, que nos da el proceso. Que esto ya está pasando. O sea, ahora mismo, con la presencia de la CUP, por ejemplo, en el Parlamento, y no soy de la CUP, están, ¿no?, entran dentro y como son un partido nuevo que no ha estado metido, ¿no?, en los pactos, en las dinámicas, etc., está sacando a la luz, ¿no?, toda una serie de cuestiones pequeñas, medianas y grandes, ¿no?, de auditorías de todo tipo, que permiten a la sociedad catalana saber qué pasa aquí, ¿no? O sea, hay dinámicas, ¿no?, económicas de todo tipo que son un calco del sistema político institucional del Estado español, ¿no?, que es trasladado, ¿no?, al sistema catalán, ¿no?, y es lo que tenemos que cambiar. O sea, tenemos que hacer un Estado catalán moderno del siglo XXI. Y las gafas tienen que ser del siglo XXI. Y las gafas no pueden ser del siglo XXI. Y cuando la gente le hablas de esto, es, cambia las gafas tienen que ser, ¿no?, del siglo XXI, y tenemos que hacer una propuesta política institucional a Europa, al mundo y a quien sea, renovada. Les tenemos que decir a ustedes, vamos a hacer un proyecto político, institucional, operativo, jurídico, social, que será avanzadísimo, ¿no? O sea, que sea mejor que el de Alemania. Político institucional, Y por lo tanto yo creo, y aquí sí que yo soy muy insistente, yo soy, además, soy politólogo, digamos, ¿no?, me dedico un poco al tema del análisis de políticas públicas, y está clarísimo, digamos, no es una cuestión más de desideratum, sino que hay muchos requejo, ¿no?, de requejo, un experto también lo dice, ¿no? O sea, tenemos muy claro el consenso académico, ¿no?, en que la cuestión es auditar, ¿no?, aprovechar este proceso, ¿no?, para reformar de arriba a abajo, porque hay dinero suficiente, ¿no?, para tener un estado de bienestar, ¿no?, incluso mejor que tiene en Europa, ¿no? Hay dinero suficiente para esto y hay marcos económicos que están incrustados y que no ven otra realidad. Cuando, anécdotas, tontas, ¿no?, Masculell, bueno, le he dicho a David Fernández, oye, explica hoy en día qué es esto del tema de la economía social y el cooperativismo, ¿no? Porque nos suena a que esto de qué va, ¿no? Y aquí hay un, ¿no?, COP57, hay banca ética, hay un sistema político que es complementario, no es alternativo, que está construyendo y que no conocen. Yo creo que esta clave es fundamental, que las universidades, ¿no?, de economía no expliquen que solo hay un sistema neoliberal y que no hay otra alternativa. No es verdad, hay otras alternativas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que, ¿no?, cambiar desde una posición en que combinemos, ¿no?, la democracia representativa como la democracia representativa, que combinemos la economía de mercado con la economía social. Todo esto es muy estimulante. Y yo creo que esto es un poco, ¿no?, la línea que decías, que la lógica es el que para funciona más, ¿no?, es un país nuevo, ¿no? Un país nuevo es un país mejor. Y yo creo que esto también anima a muchísima gente, y para mí es el eje fundamental, ¿no? Es decir, vamos a construir una cosa nueva, ¿para qué? Para mejorar, ¿no?, la calidad de vida de las personas, que realmente es el objetivo último, ¿no?, de toda la gente que se dedica a la política, ¿no? Alcalde, si no, es esto, ¿no? ¿No? Vamos a mejorar la calidad de vida de las personas. No estamos aquí para otra cosa que sea esta. Todos son las recetas. Hay recetas de un tipo o de otra, pero siempre es este tema. Y pronto, no sé si te he respondido, me he enrollado mucho, pero el qué no te lo puedo contar porque no soy economista y no voy a explicar cosas que no sé. Sí que tenemos claro el cómo. Galdera gehiago azkazue edo kurioz?
Y creo que a mí me gustaría saber, en el momento cero, cuando ese movimiento se dispara, consigue incluso desatender a las presiones de los partidos políticos, porque evidentemente habría algunos que estaban a favor, que eran independentistas de inicio y lo apoyarían, pero otros lo intentarían parar, controlar, boicotear. En una sociedad tan organizada como la nuestra, aquí en Euskadi, que ideológicamente casi todos estamos ya colocados, ese momento cero me parece que es muy importante. ¿Cómo trabajasteis desde la Asamblea, por ejemplo, la transversalidad, el poder llegar a todo el mundo? ¿Qué tipo de organización hicisteis o tomasteis? Porque aquí el movimiento que puede tener a UNESCO o local, enseguida se asocia a un partido político, a una institucionalidad. Entonces, esa transversalidad y el que aparezca claramente despegado de iniciativas concretas de un partido político, me parece que es muy importante. Yo no sé cómo lo conseguiste. De momento, evidentemente, dio la base, pero luego lo habéis tenido que organizar muy bien para llegar a la gente y que la gente se fiara de vosotros, ¿no? Y creo que eso es lo importante. O sea, ese punto cero, ¿cómo se llegará, ¿no? Porque las condiciones son diferentes, pero aquí también hay malas condiciones para mucha gente. También hay, bueno, no. Mira, la verdad, cosas importantes, hay factores importantes y hay una duda interesante. El independentismo de toda la vida se ha caracterizado por fragmentarse, pelearse, extinguirse mil y una veces. En Cataluña éramos expertos en esto. Lo sabéis, ¿no? Es que la República mismo se extiende mil veces, ¿no? El tripartito, o sea, en follones. Yo creo que esto finalmente se aprendió. Se aprendió. La PED, la Plataforma por el Derecho a Decidir, que inició el proceso 2006-2009, se rompió en mil pedazos también, por lo siempre, ¿no? Personalismos, fragmentaciones, partidos políticos que entraban, bueno, se rompió. Yo creo que hay dos factores. Una anécdota interesante, que es curioso. Cuando se pensó en la Asamblea Nacional Catalana, en 2009-2010, lo que hicieron unas 3-4 personas, ¿no? Era una cosa, esto no se conoce muy poco, que era, vamos a plantear una cosa que es, tenemos claro que somos los actores independentistas, sociales, culturales, ¿no? Tenemos memoria, batallas, heridas y de todo. O sea, pues nos hemos dado, ¿no? Con perdón de hostias, siempre. Y en cambio tenemos que crear algo nuevo, señalar lo que se hizo fue coger 80 personas, ¿sí? 80 personas históricas del movimiento independentista y se les asignó un número, con un mailing en Singapur. O sea, se puso a los datos con un mail y un número. Había 3 personas que conocían las 80 personas, y se inició un debate sobre el momento político del país y sobre este instrumento de Asamblea Nacional Catalana, ¿no? Entre muchos meses, en el cual tú discutías con personas sin saber quién eran. Estaba Oriol Junqueras, estaba, ¿no? Gente de la CUP, gente de Esquerra, gente que si supiese que estaba hablando y se ponía de acuerdo con bueno, era imposible, ¿no? Porque tenían batallas históricas, ¿no? Como siempre hay, ¿no? Este sistema, esto no se conoce porque se conoce muy poco, somos los más que estamos metidos dentro. Por CIBEN estaba, ¿no? También conocía este proceso, que fue muy interesante. Había solo 3 personas que sabían los nombres, había quien sabía quién era quién y quién discutía quién, pero nadie sabía nada. Se habían 80 personas que discutieron con un número, todos son 17, 18, y se discutían por mail y se llegaron a consensos muy interesantes. Después se reunieron las 80 personas y dijeron, mira, vosotros, ¿no? Que habéis tenido 1000 batallas y nos podéis ver y que tú, con esto que hablas, estáis de acuerdo en esto. Esto implica, más que el método, que es curioso, implica el estado de decir, hostia. Tenemos, ¿no? Que esto, hay consultas soberanistas, hay un proceso, y esto antes de la manifestación, esto fue en 2010. Sí, este proceso es en 2010. Y en 2011 nació la Asamblea Nacional Catalana, en marzo de 2011. Esto es una anécdota, pero bueno, es significativo de que tenemos un problema, vamos a solucionarlo, ¿no? Y yo esto que es interesante. Otra cosa muy importante es el tema generacional. Ha habido la generación que ahora tiene, ¿no? Alrededor de los 40, 35, 45, 50, sí,
que son los cuadros políticos tanto de la sociedad civil, ¿sí? Tanto de Òmnium, tanto de Esquerra, tanto de Convergència, o sea, los cuadros que están debajo de más, Rull, Oms, Coromines, iban al cole con Marta Rovira, ¿no? Con López Bosch, ¿sí? O sea, la gente que ha salido de abajo ha tenido mucha más relación y se ha relacionado mejor. O sea, un tema generacional, eso me explico, ¿no? Soy politólogo. La generación posterior a nosotros, ¿no? Los 60 años, ¿no? Los Arzallus, Puyol, etc. ¿No? Esta generación era muy potente ideológicamente, muy potente, pero su carácter, tiene muy mal carácter, ¿no? Tiene un carácter muy duro, y estos son gente muy potente. Nosotros somos mucho más flojos ideológicamente, lo conocemos, pero somos mejor relacionalmente, ¿sí? Y creo que el tema relacional en política actualmente es clave. Bueno, tú primero sabes más de esto que de política, pero que, ¿no? Simplemente creo que el tema relacional es fundamental. Y nosotros sí que somos más técnicos y más racionales. Algo hay de este cambio generacional también, de que en este proceso, mucha gente que hemos estado, ¿no? Pues articulando y el espacio, sí, teníamos muy claro, ¿no? de que el tema relacional personal era como muy fundamental. Y que teníamos que tener mecanismos de resolución de conflictos cuando los hubiere, ¿no? Y no sé si te he respondido, pero sí que había una conciencia muy clara. Creo que debes tener en cuenta de esto, de que esto no se da también porque el movimiento lo hemos hecho muy bien, que sí, porque hay un contexto político que favorecía las condiciones, ¿no? Porque decimos, hostia, esto funciona. Y a partir de 2012, en que más, ¿no? El gobierno de CIU se pone de al lado del pueblo, esto, ¿no? Genera unas condiciones muy potentes, ¿no? Sí que hemos trabajado esta idea de gobierno, el esquema es gobierno, sociedad civil, derecha-izquierda, ¿no? Por lo tanto, incorporar a Xavier Salamartín, ¿no? Pensador económico neoliberal, ¿no? Vinculado al FMI, para algunos el demonio, con Arcadi Riveras, ¿no? Economista, vinculado al momento lateralista, ¿no? Y teníamos claro, la Asamblea Nacional Catalana, que esta transversalidad era fundamental, por lo tanto teníamos que sacar debates, tema catalán, Països Catalans, un tema histórico de independentismo, pues, no está en el debate, ¿no? Ha salido. Lo hemos sacado. Hemos sacado el tema del debate catalán-castellano, un consenso mínimo, ¿sí? Sacar. Alguien dirá, no, esto no puede ser. El resultado final, ¿no? Práctico, es que se sacan debates que sabemos que esto va a provocar crispación, esto, ¿no? El tema economía también se intenta, pero la cuestión es Asamblea de Ripoll. Oye, el criterio es si traes a Salamartín, trae también a Arcadi Riveras, ¿sí? Si traes a este, trae a otro. Esto no son instrucciones, son esta mentalidad de decir, oye, vamos a, ¿no? Tenemos muy claro que el país es diverso y por lo tanto vamos a hacer de todos. Y si no lo hacemos así, no, es como una mentalidad, ¿no? Como un sustrato de que todo el mundo tiene claro que, hostia, no, tenemos que hacer así. Porque si no, no vamos a un sitio, ¿no? No sé si es contra, pero es una especie de mentalidad que ha salido... Nik ustetzen den hori, hamarkada batzuk norbaitek esan zuela, Maltzagako bidea enbarzela. Hace ya les fueron un montón de años, décadas, que dijo que había que tener la capacidad de llegar a Maltzaga es un cruce de caminos que no hay nada, entonces hay nada, pero un cruce de caminos donde termina, los valles se confluyen en los valles, y decía que los vascos tenemos que tener la capacidad de llegar hasta Maltzaga juntos. Y luego ya decidiríamos. Desde luego, es que yo creo que no estamos descubriendo ni el Mediterráneo ni la rueda. Hay algunas cosas que ya hace tiempo que se dijeron y hay que ponerlas en marcha. Galdera gehiago, bestela... Bueno, nik ez dut gauza sentitzen ez. Bueno, bere galdera ipatizkak sakontzen transversalia de kontu horrekin eta bere izate estrategiko horrekin eta, bueno, blindatu biharreko zerbait dela kontutan hartuta pixkat eren internazionalea eramanaz gauzak
momentu erabaki horretara ailegatzen dianean txantajea izango da. Txantaje ekonomiko bat izango da, ikusi dugu Eskozian, eta nik uste txantaje horrek, nik uste itzolidea oso proposa dela, zer esan odile izango duela, momentu erabaki horretan gauzak nola definituko dian ikusteko. Zenbatean jo, aurre ikusia transversalidade hori, arlo sozioekonomikoan blindatzeko. Ez dakit, hori pentsatu zuen, edo ez? O igual neuk zuen. Cosas, en la línea que iba antes, la realidad, porque las cosas son películas, pero es que es verdad que estamos funcionando con consensos muy mínimos y delicados, ¿no? Y hay cuestiones en que lo que hacemos la propuesta es que se hable de todo. En la Asamblea Nacional Catalana hay una sectorial que quiere una Cataluña sin ejército y una sectorial que quiere una Cataluña con ejército. En la misma Asamblea Nacional Catalana. ¿Cuál es la posición de la Nacional Catalana? No hay posición, ¿no? Queremos promocionar el debate, ¿no? Sí que es verdad que habrá un momento que esto se tendrá que definir, ¿no? Pero esto ya es, digamos, otra partida, que es a partir de que haya el hecho político. Tenemos muy claro que necesitamos un hecho político que es bien vía consulta, bien vía elecciones constituyentes, habrá un momento o que se hace o una DUI o una DI. DUI es Declaración Unilateral de Independencia y DI es Declaración de Independencia, ¿no? Son dos caminos. Hay, no una, sino que hay 3 constituciones ya que han hecho, catalanas. El juez Santiago Vidal ha hecho una y todo el mundo hace constituciones. Porque finalmente lo que nosotros promocionamos, adelante, ¿no? O sea, que la idea es que si hay un grupo de juristas que hace una constitución, que la haga. ¿Esta va a ser la constitución catalana? No. ¿Cuál va a ser la constitución catalana? Ni idea. ¿Cuál va a ser el sistema económico catalán? Ni idea. Sinceramente, yo quiero que sea este. Sabes que hay consenso en que estado de bienestar, ¿no? Seguro. El nivel, bueno, ¿no? Estado de bienestar con mercados, en lo que hay, mejorado, seguro. ¿Cuándo será este proceso de deliberación de la Constitución? Pues será a partir también de las elecciones que hay que salgan, ¿no? ¿Cuánto? Yo creo que este proceso no está definido porque estamos metidos en esta fase de conseguir el hecho político. O sea, la idea es, vamos a conseguir el hecho político, que es, a través de unas elecciones, una DUI o una DI. Este es el objetivo. Asamblea, Omnium, ¿no? Sociedad civil, ¿no? Y algunos partidos políticos. Mientras, todo el debate, ¿no? Todo y más, porque queremos que se haya debate, ¿no? Entonces, no creo que no te he respondido porque no te he podido responder. Pero, sí, más que nada me refería a que en el momento decisorio de la DUI, la DI, lo que dices, claro, yo creo que el tema un poco del estado del bienestar está en entredicho prácticamente en toda Europa y va a ser muy difícil que en Cataluña unilateralmente se pueda instalar, va a ser muy difícil. Va a haber un chantaje, yo creo que económico internacional en ese sentido. Unión Europea, sí, no, todos. O sea, ahí es un poco donde quisiera ver si yo sé que es muy pronto seguramente, pero seguramente se habrá previsto, se estará previendo esa situación y esa transversalidad que es estratégica y es fundamental para que el proceso siga, hasta qué punto va a estar blindada o se intenta blindar o se tiene peligro de romperse. Sí, no te puedo contestar la pregunta porque es lo que decían que es un jarrón de porcelana que hasta se aguanta
y esto no tengo. Sí que sabemos, sí que se habla, una parte de gente habla, en que el tema económico, cuando tú programas, ¿no? Perdona, la tabla de chantaje, es que va a ser un chantaje. Por todos lados. O sea, ¿no? El Estado tiene, ¿no? Pero el Estado tiene una deuda de 160 millones que si, bueno, pues vamos a jugar, ¿no? A lo mejor también, ¿no? Se puede pactar, ¿no? Que Cataluña, si se ponen también muy burros, si nosotros hacemos el camino de la independencia, a partir de entonces tenemos que negociar. Y la deuda del Estado español, que nos tocaría el 16%, pues la podemos subir o no. ¿Sí? O sea, yo creo que el chantaje va por todos sitios. Te cuento, la Caixa. La Caixa puede hacer un chantaje muy importante con el gobierno catalán y dice, oye, usted tiene que iros conmigo o al revés. Y si nosotros también le decimos a la Caixa, imagínate que Convergencia, Esquerra o Millones dicen un día, oye, toda la gente que tenga dinero en el cuento corriente de la Caixa, que lo saquen. Oye, porque si jugamos, si vamos a mama, vamos todos. Yo me explico que el tema de dinero no. O sea, ellos pueden hacer presión, nosotros también. Yo creo que es una carta muy bestia, pero ¿por qué no? Si ahora mismo vas a hacer un pronunciamiento diciendo, a ver, ¿no? Que todo el mundo saque dinero de la Caixa de dinero, pues se acabó la partida. Y el día siguiente la Caixa se hace independentista. No, bueno, yo digo porque siempre, ¿no? Yo creo que es muy claro el tema de decir, bueno, vamos a jugar. No, pero que yo sí que es importante, o sea, tenemos que nos van a dar, sí, nosotros también. La cuestión aquí es, si finalmente, ¿no? Convergencia esencialmente se atreve a hacer, una declaración de independencia. Y es cierto, ahí, o sea, en el punto, es que estaba con los amigos, ¿no? En el punto que se va acercando, incluso los más independentistas, está el vértigo, estamos los amigos, hay vértigo, y hostia, esto va a ser muy divertido decirlo, pero, hostia, digo esto en serio, a ver qué pasará, ¿no? Y en charlas, yo me acuerdo, ¿no? Que Junqueras, incluso cuando era diputado, se explica charlas, decir, mira, en el momento final, y yo me hacía provocando, ¿no? Todos los que estamos aquí, en el momento final, quedaremos 10, y todos son muy independentistas, pero quedaremos 10. Veremos, ¿no? Veremos qué pasa, pero sí que es verdad que este punto de, esto vaya en serio, y aquí es fundamental el tema de decir, ¿vamos en serio? Sí o sí, ¿no? O sea, presión de decir, oye, porque el Estado juega con esto. El Estado juega con que finalmente no vamos a ser capaces. Nik ala ere, bai, txantajea komentatu duzu, ez da? Eredua aldatzen dutenak, eredua aldatzen nahi dutenak, eredua aldatzen nahi dutenak erabiltzen duten argudio berdina. Nik nabarmentuko dukena da, Estatuak pentsio, pixkat erantzun ez da pentsio sistemaren inguruan eta pentsio sistema, ez duela funtzionatzen pentsio sistemak, zeraitik ez digute ematen pentsio sistema, guk kudeatuko dugu, ez da, funtzionatzen dut ez dugu, guk eratuko dugu, baina ez digute ematen, bazpadabe ez da, hori izango bagenu, agien gure gain daukaten kontrola galduko luketelako, ez da, tresna da. Eta gero, Europatik irtetzearena, Eskozian onartu diete. Egia da, gero, Britainiandiko alderdi denak, sektoriak, laboristak, liberalak, dena joan ziren 15 batasianean ikusten zutelako kontuak garratzen dira media agian irabaziko dutela, eta joan ziren bertara, bilorra zantzen, azkenean hori delako tresna bat. Baina bilorraren da, hauteskunde guztietan bilorra garratzen da, hauteskunde guztietan, baina gutxienez, onartzen zieten, baiezkoa erabaki eskero, bidea egingo zutela. Hala ere, momentuak aprobetxatu behar dira, eta nik uste momentuak beti ez diala izaten gure kontra, batzutan alde izaten diala, eta Eskozian adibidez, Eskozian movimentu independentista esarekin murriztu beharrean igo egin da. Movimentu independentista sendotu egin da.
Eta agian, 3 urtetan berriz izango dute konsulta erreferenduma mahai gainean. Eta Inglaterrak 2017 beste konsulta bat Europatik ez dengo den, ez? Eta baiezko erabakitzen badu oso posible dela. Ze, bertinean barruan Inglaterra doka pixu hortiena, eta azkena hauteskunde Europarretan ukipek irabazi zuen, Europatik irtetzekoak, eta Cameron horrela gaila dago. Urrengo hauteskundeak izatenean, Westminsterreko hauteskundeak izatenean, ez du behiratuko Eskoziarrak zeite duten, edo Gales darrak zeite duten, edo Ipar Irlandakoak laukatu dialako kopuruak. Eta irtetzen badira, Europatik irtetzen badira, argi dut, urtepara baten berriro konsulta badagoela, aprobetxatu behar da, eta gero, egia da, ekonomia, bizidugun ekonomia mundu honetan, alegituko dira aldaketarik ez da dira sortu. Aldaketa dago bitartean, galerak egoteko arriskoa dagoelako. Baina goratzen dut, 2013ko dialaren bezperan, txosten bat irakurri nuen, Alemaniako gobernuaren fundazio batek eginikoa, analizatzen zuen, ea nolatan gertatu zen Kataluniakoa, ze bilbide izan zuen, eta etorkizunean ze puntura arte Alemaniako interesei, gauza bat egin besteak egin, afektatzen zion, kaltetzen zion. Eta Katalunian, espadet daukatik hori, uste dut, 600 multinazional baino gehiagok alemanak daude. Eta 1000 orokorrean, baina alemanak 600. Alemanak ikuspuntutik da, independentzia lortzen bada, ze eragin izango dio horrek. Hauek plantatzen zuten ondorioa zen, emateu bukaraino joko dela, eta joaten bada, saltoa izan da dira bizkorra eta alik eta tranquilena. Eta konfrontazioa sortzen bada, Espainia izan badu ez, Katalunia bada ez, sortu daiteke, une bat, egunetakoa, asteetakoa, hilabetakoa, jakin makigu boltzak nola funtzionatzen duen, interes ekonomiko nola funtzionatzen duten, eta beraz, ekonomiak, baita, nazioarteko ekonomiak eta horrelako egoerak sortzen direnean esaten dute. Egin behar bara egin dira bizkor eta suarosoa. Aprobetxatu behar ditugu, berak esatu bezala, Espainiak esaten badu ez duela utziko ez dela iseriko negoziatzena, Kataluniak esan dezakea, zure zor guztia, Espainiako zor guztia, guri tokatzen zaigu portzentaia barne, zuk ordaindu. Eta pentsioak guk ordainduko ditugu. Baina igual al cambio besan mejor España negociar. Orduan, badaude tresna ezberdinak, eta nik uste denak erabiltzeko borondatea izan behar da. Eta nik kontu ikuste ditut. Anécdota, bueno, se explica siempre, es que no recuerdo que el presidente fue de Letonia, que en el momento, el día antes del programa de independencia o una semana antes, recibió llamadas de Rusia, de Estados Unidos, de muchos países líderes, que le llaman diciendo, oye, como programa de independencia tenemos que meter los tanques, tenemos que quitar de esto, o sea, de todo. Tiene una proclama, no pasa nada, continúan, que cada un tiempo se los encuentra a los líderes europeos, ¿no? Y como Estado, y aquello, nada, protocolo. Era el procedimiento habitual. O sea, el procedimiento habitual quiere decir, forma parte de la presión, y hablando de esto es presión. Y la presión aumentará. Y en el caso escocés, estaba ya reconocido que si salía de sí, se emitía un proceso negociado dentro de la Unión Europea. Pero claro, eso no lo dice. La Comisión Jurídica de la Unión Europea, que la Comisión Jurídica ha estudiado ya el caso catalán y escocés, ¿no? Lo tienen sobre la mesa y lo único que me dijeron es que había debate y que no había consenso, pero ya está, los papeles están hechos de qué es lo que pasaría y no pasaría. Por lo tanto, todo esto forma parte del proceso. Las presiones, los miedos, yo creo, ¿no? Esto forma parte del momento, ¿no? Y la cuestión es... que la cuestión es aguantar también, no nosotros, sino en general, ¿no? Que todo el proceso de esta base social también esté en esta clave. Ya veremos, a ver qué hacéis. Mila esker etortzeagatik guztioi, mila esker